Al Evangelio de Juan, en el capítulo número 13. Creo que ya lo van a estar proyectando. Y vamos a darle lectura del verso 1 hasta el verso 17. Y vamos a ver qué es lo que tiene Dios para hablarnos. Dice la palabra de Dios: antes del día de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Y la cena acabada, como el diablo ya se había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su ropa y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Le dice Pedro: no me lavarás los pies jamás. Le respondió Jesús: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Le dice Jesús: el que está lavado no necesita sino que se lave los pies, porque está todo limpio, y vosotros limpios sois, aunque no todos. Porque sabía quién era el que lo entregaba, por eso dijo: no sois limpios todos. Así que después que hubo lavado los pies y tomado su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. ¿Sí qué? Si las hicieres. Entonces, ¿a qué venimos aquí? Venimos a escuchar la palabra de Dios, pero también venimos ¿a qué? A tomar herramientas para llevarlas a la práctica en nuestro día a día con la gente que nos rodea. ¿Cuál es la gente que nos rodea? Nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros parientes. Ahí es donde verdaderamente mostramos que la palabra de Dios está haciendo eco en nuestras vidas. De otra manera, pues solamente nos llenamos de conocimiento y pues estamos engrandeciendo nuestra cabeza nada más. Vamos a hacer una oración, por favor. Dios, te damos gracias por tu palabra, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, Señor. Agradecemos lo que tú haces por nosotros y que a pesar de que somos duros de corazón, a pesar de que tenemos tantas fallas, tantas situaciones, tú nos amas y nos das tu palabra, Dios. Abrimos nuestro corazón y disponemos nuestra alma para escuchar tu voz, Dios. Habla nuestras vidas, Señor, y que podamos rendirnos delante de ti, abrir nuestro corazón y recibir, Dios, de tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Dios. Te bendecimos y te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿qué es lo que pasaba aquí? Pues el Señor se dispone ya a sus últimos momentos antes de ser crucificado y nos da un ejemplo de servicio. El título para esta conferencia es nuestro mayor ejemplo de servicio. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo de servicio? Nuestro Señor Jesús. Él es el mayor ejemplo. El Señor estaba ya lo que conocemos nosotros como la última cena. Entonces, en esa última cena, ¿qué es lo que sucedía? Pues sucedió algo extraño, algo
algo inédito, algo que no podíamos esperar o que nadie podía esperar en ese momento. Jesús empieza a lavarle los pies a los discípulos. Pero vamos a hacer un poquito de contexto. ¿Qué había pasado anteriormente que Jesús le lavara los pies? Vamos a Mateo 26, del verso 6 al verso 13, por favor. ¿Sí estamos? Mateo 26, 6 al 13. Dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino una mujer teniendo un vaso de alabastro de ungüento de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Lo cual, viendo sus discípulos, ¿qué hicieron? Se enojaron, ¿no? Diciendo: ¿por qué se pierde esto? Porque esto se podía vender por gran precio y darse a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué dais pena a esta mujer? ¿Por qué molestas a esta mujer? Pues ha hecho conmigo buena obra, porque siempre tienen a los pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Porque echando este ungüento sobre mi cuerpo, para sepultarme lo ha hecho, o para mi sepultura lo ha hecho. De cierto os digo que donde quiera que este evangelio fuere predicado en todo el mundo, también será dicho para memoria de ella lo que ésta ha hecho. ¿Qué había hecho? Pues lavar los pies de Jesús con un perfume caro. Estaba preparando el cuerpo del Señor, según lo que dijo Jesús en este momento. Pero los discípulos, ¿qué hicieron cuando vieron esto? Se enojaron de que María, era María en este caso, ungiera los pies de Jesús. Ahora, en lo que acabamos de leer en Juan, ¿alguien se enojó porque Jesús le lavara los pies? No, ¿verdad? A veces somos egoístas y solamente pensamos en nosotros. Creemos que todo se trata de nosotros, y realmente el servir a Jesús, el seguir a Jesús, el buscar a Jesús, no se trata ni de ti ni de mí, se trata de Jesús. Entonces, ¿qué podemos aprender en esta parte donde Jesús viene y empieza a hacer algo que ninguno de los discípulos pensaba que iba a hacer, que es lavarle los pies? Entonces, ¿cómo podemos recibir ese gran o ese mayor ejemplo de servicio? Bueno, vamos a regresar a Juan, por favor. Vamos a leer nuevamente, pero ahora nada más del verso 1 al verso 3. Juan capítulo 13. Del verso 1 al verso 3 solamente. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. ¿Cómo los amó? Los amó hasta el fin, hasta el final. Y la cena acabada o terminada, como el diablo, o terminando la cena, como el diablo ya se había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, para que éste le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿A Jesús le agarró, le tomó por sorpresa la traición de Judas? No, él estaba en el control de todas las cosas. ¿Y qué dice aquí en el verso 1? Que los amó hasta el final. Entonces, el primer ejemplo de servicio que podemos ver en Jesús es que Jesús les mostró un amor extremo, un amor hasta el máximo. ¿Cómo sirve Jesús? Con un amor hasta el máximo. ¿Nosotros servimos con ese tipo de amor? Jesús amó a sus discípulos sin límite. No se quedó con nada el Señor, no se guardó nada. Jesús amó a sus discípulos hasta el mayor extremo.
Entender nuestro propósito en este mundo, hermanos, nos permite estar enfocados en cuál es la voluntad de Dios y no en cuál es mi voluntad. ¿A quién nos gusta que nos sirvan? A mí me gusta que me sirvan. Cuando salgo de vacaciones o cuando voy a un restaurante o cuando voy a algún lado, me gusta que me sirvan. Pero ahora, ¿a cuántos nos gusta servir? A ver, levante la mano. Muy bien, muy bien. El servicio no se trata de nosotros, hermanos. Se trata de Dios. Cuando nosotros estamos en el propósito de Dios, Él nos lleva a amar a la gente que está cercana a mi vida. Ese es el primer lugar donde yo debo demostrar el amor. Jesús, ¿con quién estaba en la última cena? Con sus discípulos, ¿cierto? Estaba ahí con ellos. ¿Nosotros con quién convivimos más? Con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros parientes, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, de escuela. ¿Y cómo les mostramos ese amor? Dios nos permite que esa gente que está cercana a nosotros lea en nosotros el evangelio de Dios, el evangelio del amor de Cristo. ¿Esto es posible? De manera natural no podemos. No lo vamos a lograr si lo hacemos en nuestras fuerzas, pero con el amor de Dios podemos hacerlo. ¿Qué dice Romanos 5:8? Si me ayudas ahí, Isaac. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el amor que muestra Dios, pues es hasta el límite. ¿Cuál es el límite del amor? La muerte, ¿no? Dar nuestra vida hasta la muerte. Pablo decía en alguna ocasión que no habíamos padecido hasta derramar la sangre en contra del pecado. Dice, pues sí han sufrido, sí han padecido, pero no lo han hecho hasta ese grado. ¿Con cuánto amor hemos amado a la gente que nos rodea? A ver, honestamente, hermanos, ¿cuántos nos hemos cansado de mostrar amor a nuestros cercanos? Ay, es que, pues yo siempre le doy. Es que yo siempre me sacrifico. Es que ya me cansé porque no responde. O sea, pues estoy ahí, le comparto y le ayudo y le sirvo y siguen las mismas. ¿Y a poco no nos cansamos? Decimos, ya, me doy, ya no puedo más. Dicen Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Jesús se cansó? No, Jesús mostró su amor a sus discípulos hasta el final. En ese momento era el final de su estancia en este mundo. Lo que leíamos es que Él ya iba al Padre, los amó hasta el final. Pero no solo ese final, sino el final de la cruz, donde puso su vida por ellos. Nosotros, ¿qué estamos haciendo por los que están cercanos? ¿Cómo estamos amando a la gente que está alrededor de nosotros? ¿Quién estaba ahí entre esos 12 discípulos? Judas, ¿no? Y a veces a poco, bueno, más bien dicho, generalmente, ¿por quién nos sentimos traicionados? Por nuestros cercanos. A veces no nos sentimos defraudados por nuestros hijos, los que ya tenemos hijos mayores. Pues si le di todo, lo eduqué, lo llevé a la escuela, lo cuidé cuando estaba enfermo, y de repente, ¿qué pasa con los hijos? ¿Estamos enfermos? Que te vaya bien, cuídate, y se van a cotorrear, ¿no? Nos sentimos a veces defraudados con nuestro cónyuge. Oye, pero pues si te estoy sirviendo, te estoy atendiendo, te pongo de comer y de repente, ay, está bien feo este arroz. Y dices, me pasé 2 horas haciendo el arroz. Y a veces nos sentimos defraudados. Pero ¿qué tanto amamos? ¿Hasta qué límite podemos amar a los que están cercanos a nosotros sin quejarnos? Porque a veces pensamos que el servicio se trata de nosotros. No, hermanos, se trata del Señor. El Señor es el que hace la obra en nuestras vidas. Entonces, Él nos ama sin ver nuestra condición.
sino que Él nos ama viendo lo que Él puede hacer por nosotros. ¿Cuántas veces nos alejamos o alejamos a la gente de nosotros cuando no recibimos el mismo amor que en teoría nosotros estamos dando? ¿Cuántas veces les juzgamos? ¿Cuántas veces les rechazamos? ¿A cuántos les cae mal a alguien de la familia? No levante la mano. Pero sí es ese que estás pensando. El familiar incómodo, que le damos la vuelta y que decimos, no, con este no quiero convivir, a este no quiero servir. Porque cantábamos hace rato, ¿no? Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes y somos una nación santa, y hasta se pone la piel de chinita, de gallina ahí cantando y diciendo, sí, soy un sacerdote. ¿Qué hace un sacerdote? Ministra. ¿Y qué es un ministro? Un servidor. Tú y yo estamos para servir, pero ¿cómo estamos sirviendo? ¿Hasta el final? ¿Hasta el extremo como lo hizo Jesús? ¿O nos limitamos? ¿Cómo estamos haciéndolo? Jesús nos amó aun cuando no le amábamos, porque a veces así pasa, ¿no? Bueno, pues si alguien me ama, pues me siento bien con esa persona. Si alguien me ayuda, me siento agradecido con esa persona. Pero si alguien no te ama, ¿qué haces? Si alguien te juzga, te critica, si alguien nos ataca, ¿cómo reaccionamos? Nos ponemos los guantes luego, ¿no? ¿Qué dice Primera de Juan 4:10? Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Ese es el extremo del amor de Dios, que no importa quiénes éramos, Él tomó nuestras vidas, nos amó y dio su vida por nosotros. Ese es un ejemplo que Jesús nos deja de cómo es un amor hasta el final, hasta el extremo. Tú y yo podemos amar así. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí hemos experimentado ese amor? ¿Sí hemos recibido ese amor de Dios? A ver, ¿cuántos han recibido el amor de Dios? A ver, levante su mano. Que a lo mejor pues tenemos que empezar por ahí, ¿no? Si hemos recibido ese amor, ¿qué tenemos que hacer? Replicarlo, porque no es nuestro amor. ¿Qué dice Gálatas 5? Los frutos del Espíritu, y empieza a dar una lista. Son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra estas cosas no hay ley. Pero ¿de quién es el fruto? Del Espíritu. El fruto es del Espíritu y ese fruto va a operar en nuestras vidas. Y el primero o el fruto realmente que dice ahí, ¿cuál es? El amor. El fruto del Espíritu es amor. Las demás son características de ese amor: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces Dios quiere que reflejemos ese amor. ¿Con quién? ¿Con los que nos aman? ¿Qué pasa cuando la gente que está cercana a nosotros no nos muestra su amor? ¿Cómo le tratamos? ¿Pagamos mal por mal? ¿Nos alejamos? ¿Somos apáticos e indiferentes? Qué triste es que como cristianos sigamos amando solo a aquellos que nos muestran su amor. Vamos a Mateo 5:46, por favor, Isaac. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? A ver, honestamente, ¿amamos a los que no nos aman? ¿Amamos a aquellos que nos maltratan? ¿Amamos a aquellos que nos juzgan, nos critican? No es sencillo, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Si tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, ¿qué va a pasar? Vamos a responder de una manera diferente. Vamos a responder de una manera en la cual la gente pueda recibir el amor ¿de quién? ¿De Juan José?
el amor de Isaac, el amor de Laura, el amor de Isela. Ese amor es limitado, pero el amor de Dios es sin límite. Decía Pablo, para que todos ustedes comprendan cuál es la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo. O sea, entender el amor de Cristo, cómo nos amó hasta el final, hasta llegar a una cruz. Eso es lo que Él espera de nosotros, pero no de una forma que tú y yo podamos darlo. No. ¿Qué espera de nosotros Dios? Que nosotros recibamos ese amor y en fe podamos responder en ese amor para con nuestros hermanos, nuestros cercanos, porque de ahí debemos de partir. Ya después Jesús se va más allá y dice: ora por tus enemigos, bendice a los que te maldicen. Jesús se va más allá, pero si no hemos empezado con los que están en casa, con los que nos rodean, nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, ni les hablamos porque es un pecador. Hasta los juzgamos, caemos en religiosismo. ¿Por qué? Porque no estamos expresando el amor de Dios, estamos expresando nuestro amor temporal, errático, que falla. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que nosotros podamos caminar en el amor con el cual Él nos amó a nosotros. Y que regresemos ayúdame a regresar a Juan en el verso 2 y 3, por favor, Isaac. Juan 13, 2 y 3. Dice: y fueron también, 13. Ya me cambiaste de texto, amigo, ya ves. Ves que soy despistado y tú me cambias de texto. Dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Qué extraordinario, ¿no? Yo creo que si nosotros supiéramos cuándo nos vamos a morir, estaríamos aterrados. Estaríamos pensando: ya se acerca el día y mi muerte está programada para el 15 de septiembre y ya no voy a dar el grito. Y estaríamos afligidos por cosas vanas. Pero qué ejemplo tan extraordinario de nuestro Señor. El que Él tiene el control de todas las cosas. Si yo sé que Jesús tiene el control de todo, y si estoy consciente que en cualquier momento alguien cercano, aún mi cónyuge, me puede fallar, me puede traicionar, pero si sé que Dios tiene el control, pues eso no va a pasar nada. Y no estoy hablando de algo grave, porque a veces nos sentimos traicionados por cosas pequeñas, por cosas sin chiste. Pero aún la Biblia dice: no confíes de la mujer que duerme a tu lado, ¿no? A veces ponemos nuestra confianza en una persona, hermanos. No estoy diciendo que no confíen en sus cónyuges. No, confíen y crean en Dios que sus cónyuges van a estar ahí con ustedes. A lo que me estoy refiriendo es: ¿dónde está puesta nuestra confianza para poder servir como Jesús sirvió? ¿Cuál era la identidad de Cristo? Dice aquí, en la parte final: y que había salido de Dios. ¿Y a dónde iba? ¿Sabes tu camino? En algún momento Jesús les dijo: saben el camino y saben a dónde voy. Y Felipe le contestó: Señor, pues no sabemos el camino, dinos cuál es el camino. Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿A dónde iba Jesús? Al Padre. Sabía a dónde iba. ¿Cuál es tu identidad? ¿Qué te identifica? ¿Ser hijo de Dios o tu profesión? ¿O a lo que te dedicas? ¿O que eres la madre más extraordinaria del mundo y que van a poner otro monumento a la madre por ti? ¿Con qué te identificas? ¿Con qué nos identificamos? ¿Nos identificamos como hijos de Dios o como qué nos identificamos? ¿Como papá, como mamá, como hijo, como hermano? ¿Cómo qué nos identificamos? Si nos identificamos como hijos, entonces sabemos que vamos al Padre, sea donde voy. Entonces mi vida realmente será un servicio constante a Dios y no una queja por lo que me pasa o una pelea con los demás por mis derechos. ¿A poco no peleamos nuestros derechos?
Ay, es que soy tu madre. Ay, es que soy tu papá y me debes de obedecer porque soy tu máxima autoridad. Aguas, ¿por qué peleamos por nuestros derechos? ¿Qué hizo Jesús con Judas? ¿Se lo latigueó antes de que lo fuera a traicionar? Hizo dos cosas con Judas: le lavó los pies y lo alimentó. Wow. ¿Podemos hacer eso con nuestros enemigos? ¿Con los que creemos que nos están traicionando? ¿Podemos hacer eso con aquellos que nos sentimos molestos y enojados? ¿Podemos hacer eso? Ay, mi hermano, pues ya, que se vaya de la casa, ya ni lo quiero ver. Nuestras actitudes son muy fuertes a veces cuando nos sentimos defraudados. Dios quiere que mostremos el amor hacia los demás. Es importante y es necesario que dejemos de pretender ser los héroes en nuestro entorno. Ay, es que yo soy el que más trabaja. Ay, yo soy el que más sufre. Ay, soy el que menos duerme. Ay, soy el que más aporta a la casa. Ya dejemos de ser los héroes. No se trata de nosotros. Sirvamos con humildad a Dios, reflejando su amor y no el nuestro, que no sirve de nada. Ahora, ¿cómo sirve Jesús? ¿Solo con las palabras? O sea, ¿solo Jesús vino a enseñar? Esa era su más importante labor, enseñar. Pero nos dejó ejemplo en la práctica. Vamos al verso 4, del verso 4 al verso 11 vamos a leer. De Juan 13 ahí, por favor, Isaac, ayúdanos. Dice, gracias, Isaac. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos o a secarlos con la toalla con la que estaba ceñido. ¿Qué hizo Jesús? Jesús sirve de manera práctica y racional, pero irracional o no lógica para el mundo. En este momento no había un sirviente que lavara los pies de los discípulos, que era la costumbre en esa cultura, en esa época. ¿Por qué? No había calles pavimentadas, no había zapatos, tenis, eran guaraches. Se les ensuciaban los pies y generalmente había una persona encargada, que era el siervo de menor categoría, que se encargaba de lavar los pies a los demás. ¿Alguien le ha lavado los pies a alguna persona, algún familiar, amigo, amiga? ¿Sí? ¿Y qué? ¿Cómo es el tema? Pues es un tema que te tienes que agachar, te humillas. O sea, de manera natural es algo que haces con humildad. Imagínense aquí a los discípulos, ¿no? Todos traían los pies sucios, no había quien estuviera limpio. Jesús les dijo, pues nada, se necesitan lavar los pies, todos venían sucios. Cualquiera de los discípulos, pienso, a lo mejor Judas no, pero cualquiera de los demás discípulos pudo haberle lavado los pies a Jesús con gusto. Pero no lo hicieron. ¿Qué habían hecho anteriormente cuando vimos Mateo? ¿Qué habían hecho? Se habían enojado con María porque le había lavado los pies a Jesús. Entonces imagínense ustedes ese momento, ¿no? Donde Jesús pudo haber puesto a cualquiera. Tenía la autoridad para decirle a Pedro, oye, lávale los pies a todos. Tenía esa autoridad para hacerlo, pero no lo hizo. ¿Qué hizo? Puso el ejemplo. Puso el ejemplo y dijo, yo voy a lavarles los pies. Entonces, nosotros tenemos que mostrar el amor en la práctica. Ay, te amo mucho, hermano, y te abrazo aquí en la iglesia y todo, y te abrazo y a lo mejor con un puñal en la espalda, ¿no? No, eso no quiere Dios. Dios quiere que mostremos el amor verdadero, el amor de Jesús en la práctica.
¿Qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Se levantó. No esperó a que alguien más lo hiciera, no esperó a que alguien le ayudara, no consideró que lo iba a hacer como algo indigno. Se levantó. Imagínense ustedes, ¿no? Que de repente llegaran a su casa y dijeran: híjole, pues tengo que lavar los trastes. Y su hijo les dijera: no, ya lo lavé, no te preocupes. Bueno, déjame ir a lavar el baño. No, el baño está limpísimo, ya lo hice. ¿Qué pensarían? Mi hijo quiere algo, ¿no? Mi hijo quiere dinero o me va a pedir un permiso seguramente. ¿Qué hizo Jesús? Se levantó. No esperó que alguien más lo hiciera. ¿Qué actitud de servicio tenemos? Algunos llegamos a la congregación y las sillas ya están puestas, los instrumentos ya están puestos, están limpios los baños, todo está dispuesto. Alguien lo hizo. Alguien lo hizo y no fuiste tú. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Jesús se levantó. Vamos a Isaías 6:8, por favor, Isaac. Y ahorita regresamos ahí. Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos hemos rechazado un servicio a Dios? Un servicio en casa, un servicio en el trabajo, un servicio con los vecinos. ¡Ay, hay junta vecinal! No, yo no voy, hay que vayan. No quiero meterme en esos líos. En el trabajo, ¿quién se quiere quedar más horas extras? Ay, no, es que tengo que atender a mi familia. No somos prestos para servir. No damos ejemplo del amor de Dios. ¿Qué dice aquí? ¿Quién irá por nosotros?, preguntaba el Señor. Dijo Isaías: respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esto es una figura de lo que hizo el Señor al venir a morir a la cruz por ti y por mí. ¿Estamos dispuestos? Vamos a Hechos 20:24, por favor, Isaac. Hechos 20:24. El servicio no se trata de lo que yo hago, hermanos, o para que me vean. Se trata del Señor. Dice aquí Hechos 20:24: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo decía que no estimaba preciosa su vida. A veces estimamos preciosas nuestras manos, nuestro sueño, nuestros pies, nuestro cansancio, nuestro dinero. Jesús dice la palabra de Dios que Jesús se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos. Ese es el extremo del servicio del Señor. Ese es el extremo del amor de Dios para ti y para mí. ¿Y cómo lo hace Jesús? Se levantó. No esperó a que alguien le dijera. Se levantó y lo hizo. ¿Por qué? Porque amaba a sus discípulos. ¿Servimos en casa a nuestra familia? No importa si eres papá, mamá, hijo, hermano. ¿Servimos? O decimos: no, yo ya lo hice, que lo haga ahora mi hermano. Yo no soy menso. Y a veces nos ponemos en esa posición. Dice Pablo: yo no estimo mi vida, no le doy un valor. Porque para servir, pues hay que humillarse, hermanos. Y hay que darse verdaderamente por completo, de tal forma que podamos mostrar ¿qué dice aquí Pablo? ¿No? Su gracia. Mostrar el testimonio del evangelio. Si me levanto a servir es porque lo hago en fe. ¿Para quién? Para Dios. Esa es la diferencia. Que cuando tú en casa estás sirviendo a tu cónyuge y lo haces para que tu cónyuge vea que tú eres un buen esposo, que le llevas flores, que le sobas los pies, que le ayudas con las labores en casa, que llevas el dinero, que haces todo eso para tu cónyuge, va a llegar un momento en que te vas a cansar. ¿Y qué va a pasar? Te vas a quejar, te vas a frustrar y vas a decir: ya no, ya di todo. Hay mujeres que yo he oído: le di los mejores años de mi vida. Pues
pues se los diste porque quisiste, ¿no? O alguien te dobló la mano. Y es feo esas expresiones cuando tú dices: Señor, di los mejores años de mi vida en mi matrimonio por amor a ti. Ni te cuesta, amigo. No te cuesta. ¿Por qué? Porque Dios lo puso en tu corazón. Y si Dios lo hace en tu corazón, no te cuesta a ti nada. Así es que dispongamos nuestro corazón para servir a Dios y comprometámonos. Jesús se comprometió, se levantó y ¿qué hizo? Se quitó el manto, se quitó su ropa, se humilló. Esto era algo inconcebible. Ningún maestro de esa época le pediría a alguno de sus discípulos que le lavara los pies. No era permitido, no era bien visto, no se debía de hacer. Esto lo hacía el siervo de menor categoría, como les comenté hace rato. Pero mucho menos algún maestro pudiera considerarse lavarle los pies a sus discípulos. Pero Jesús y su doctrina no tienen que ver nada con la filosofía del mundo. Absolutamente. El mundo te va a querer decir: tú puedes, tú eres el mejor, no te dejes, tú tienes derechos. Y todo es yo. Y el ego te lo ponen hasta arriba. Y dicen: oye, pues si tú estudiaste, oye, pero si tú eres hombre, oye, pero si tú eres mujer, oye, pero si tú eres niño, oye, pero si tú eres joven, oye, no dejes. Tú, siempre tú y siempre tú, y te llevan hasta el máximo. Esa no es la doctrina de Jesús. ¿Cuál es la doctrina de Jesús? Filipenses 2, 5, 8, ayúdame por favor, Isaac. Filipenses 2, 5 al 8. Dice: haya pues en quién. ¿A quién le está hablando Pablo? ¿A la gente del mundo? No. Te está hablando a ti, me está hablando a mí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿A qué te aferras, hermano? ¿A qué nos aferramos? Si Jesús no estimó ni se aferró, siendo Dios, se despojó y se hizo como tú y como yo. Alguna vez platicando con mis hijos, les trataba de explicar esto y yo decía: Dios, ¿cómo les explico a mis hijos de tal manera que me entiendan? Porque sí, podemos decir: Jesús se despojó y se hizo como nosotros. Pues si yo soy bien buena onda, ¿no? Yo soy chido, ¿no? Yo pues hago mis cosas, soy empático, apoyo, ayudo. Ya veces nos pensamos que somos los mejores, ¿no? Entonces les tuve que poner un ejemplo que por favor espero no se ofendan, ¿no? Yo les decía a mis hijos: miren, es como si nosotros viéramos una rata y nos dijéramos: ay, la rata está en peligro, ¿qué podemos hacer? Pues me voy a convertir en rata. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a convertirnos en rata y estar en las coladeras? Se oye feo, ¿no? Es burdo el ejemplo, les pedí perdón por eso antes de ponerlo. Es burdo, pero así es. El Señor se hizo igual a nosotros, siendo Dios, el Todopoderoso, el creador del universo, del cielo. ¿Por qué si Él hizo eso, nosotros seguimos pensando que somos alguien? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos peleando por nuestros derechos? Cuando estaba chiquita, mi hija tenía como 2 años, 3 años. Tenemos una amiga que se llama Lola y se le quedaba viendo y me veía a mi hija y se ponía a llorar y me decía: es que me vio y se ponía a llorar. Le digo: hija, no te está haciendo nada. No, es que no quiero que me vea. Y a veces somos como niños. Ay, es que me hizo una cara fea el de la farmacia. Pues ¿qué? Muéstrale amor. O sea, ¿por qué te enojas? ¿Por qué nos enojamos los hombres más en el tráfico, no? Y pitamos, pum, 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 y vamos y rebasamos y nos metemos. ¿Eso qué? ¿Qué nos sentimos? No estamos expresando el amor verdaderamente de Dios, que dice aquí: se despojó como cosa, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hermano, hermana, nos estamos aferrando a cosas que no nos permiten servir a Dios y servir a nuestros hermanos con amor. Ya, quitemos nuestro orgullo. Ay, no, pero ¿por qué? Pues que se aguante, ¿no? Yo sufrí, que también sufra. Así somos.
Y Dios no quiere eso. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. O sea, parece que está hablando acerca de este pasaje ahí en el lavamiento de pies. Jesús se quitó su manto, se despojó, dice, tomando forma de siervo. ¿De cuál siervo? El de más baja categoría. No podemos hacerlo nosotros en nuestras fuerzas. No, a nadie nos gusta servir. A nadie nos gusta, pues sí, el criado hay que lo haga. Híjole, ¿cómo nos sentiríamos? Oye, me estás ofendiendo. Yo soy el dueño de la casa, ¿cómo que el criado? A veces nos sentimos que tenemos algún derecho. Delante de Dios no tenemos ningún derecho. Lo que merecíamos era la muerte, y Jesús vino y tomó ese lugar. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es importante que si queremos seguir el ejemplo de Jesús, empecemos con la humildad. Cantábamos hace rato, ¿no? El ejército de Dios, y que los enemigos están a nuestros pies, y sentimos chido, y nos sentimos, no sé, nos imaginamos como si fuéramos unos guerreros ahí con flechas y escudos. Y ¿sabes cuál es el peor enemigo? Nuestro orgullo. Ese es el que tenemos que poner debajo de nuestros pies. Bueno, pedirle a Dios que la ponga ahí, porque nosotros no podemos, hermanos. Empecemos con la humildad, haciendo a un lado nuestro orgullo y los derechos que según nosotros tenemos. Cuidado con seguir la filosofía del mundo que empodera al hombre. Esa palabra de empodérate. ¿Yo para qué quiero el poder? Si yo tengo el poder, haré locuras seguramente. Cuando se empodera el hombre, no se glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre tendemos a ser malos. Jesús dijo que no vino para ser servido. ¿Para qué vino Jesús? ¿Nada más para servir? Para dar su vida en rescate por muchos. ¿Son muchos los que viven en tu casa? Sí, como 5 hijos que tienes, ¿no? Y tu esposo, que parece 3, ¿no? Llega y te demanda terriblemente. Tenemos gente cercana a nosotros. Jesús vino no para ser servido. ¿Tú a qué viniste a este mundo? Si decimos que somos seguidores de Jesús, si decimos que somos discípulos de Jesús, ¿a qué venimos a este mundo? ¿Seguros? ¿Y lo hacemos? Dice, y dar su vida en rescate por muchos. Pues yo ya serví el domingo pasado, ya le toca al hermano de lado que siempre llega tarde. Porque así somos. O sea, aparte de que nos quejamos de lo poco que hacemos, empezamos a juzgar a los demás. Aguas con esos, hermanos. Dios no quiere que estemos de esa manera sirviendo. Si realmente somos una extensión de Jesús, entonces tenemos claro que hemos venido a servir a los demás y no a servirnos de los demás. A todos nos gusta que nos sirvan, pero bueno, al final vamos a ver cuál es el mayor gozo, ¿no? ¿Qué más hizo el Señor? Se ató una toalla, utilizó agua, lavó los pies, secó los pies. Sabía que necesitaban los discípulos. Utilizó las herramientas necesarias. No excluyó a nadie. Imagínense los pies de Pedro todos agrietados y a lo mejor apestosos. Yo no lavo eso, no hay que se encargue alguien más, ¿no? No excluyó a nadie. ¿Cómo lo hizo? Con amor, no con queja. Imagínate al Señor, ¿no? Dice, agarró un lebrillo, tomó agua, se ciñó una toalla y empezó a lavarle los pies. ¿A quién le han lavado los pies alguna vez? ¿Hay alguien a quien alguien les haya lavado los pies? ¿Sí? Se siente rico, ¿no? Se siente padre ahí que te laven los pies y toda la cosa, te echen cremita. Y ¿cómo tenemos la actitud nosotros para lavar los pies de nuestros hermanos? Imagínate que el Señor hubiera dicho, ¿no?
Imaginémonos por un momento una locura, que nosotros somos Jesús y estamos ahí en la cena y vamos a lavar los pies del Señor. Imagínate, ¿no? Pasa Pedro. ¿Qué diría el Señor, no? Bueno, ¿qué diríamos nosotros? Híjole, Pedro, que siempre está hablando, en lugar de lavarle los pies, le voy a lavar la boca para que no hable tanto. Pasa que Judas, ¿no? Y en lugar de agua le voy a echar sosa a ver, para que se le quemen los pies, a ver si entiende y no va a entregarme. ¿Qué actitud tenemos para el servicio hacia los demás, hermanos? ¿Cómo estamos haciendo esa parte del lavado? ¿Juzgamos? Imagínate a Jesús, ¿no? Ahí diciendo, pues tiene las uñas largas. O sea, aparte de que tiene los pies sucios, tiene las uñas como gavilán. No, el Señor hizo lo que tenía que hacer. Tú y yo tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. No estar juzgando. Que si el hermanito es, que si la hermanita es, que si mi hijo es, que si mi esposo es, que si mi cuñado es. No tenemos que estar juzgando nosotros. Debemos de hacer lo que Jesús hizo, tomar las herramientas. Una de las herramientas principales para lavar, ¿cuál es? El agua. Si no tenemos agua, ¿cómo lavamos? No hay manera, no hay forma. Si no tenemos claro que el agua es lo único que nos puede lavar y que es lo único con lo que podemos lavar, vamos a estar desviándonos del servicio de cómo Dios quiere que nosotros ayudemos a otros. A veces nos sentimos súper consejeros, y como escuchamos pura porquería del mundo, pues venimos y la replicamos, ¿no? Y decimos, no, mira, hazle así, y hazle asado, y muévete de esta manera, y mira, ahora sube y ahora baja, y de repente estamos más perdidos que aquellos que necesitan ayuda. Amigos, hermanos, necesitamos aprender. Es necesario que nos levantemos como siervos dispuestos y comprometidos con Dios. No con tu familia, no con tus hermanos, no con tus amigos, no con tus compañeros de trabajo. Levantémonos comprometidos ¿con quién? Con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él nos dio ejemplo. Es importante que la palabra sea el único instrumento o la única herramienta en la cual nosotros basamos nuestro servicio, porque de otra manera vamos a pensar que nosotros hacemos algo. Vamos a llenarnos de ego, de orgullo, y eso no le agrada a Dios. Solo la palabra de Dios puede limpiar y puede quitar lo sucio, pero eso requiere un esfuerzo y un compromiso con Dios. ¿Acompañamos a nuestros hermanos cuando están en pruebas, en luchas, en dificultades? ¿O solo los juzgamos? ¿Cómo los acompañamos? ¿Cómo los limpiamos? ¿Qué le decimos? Mira, dice la Biblia que te vas a ir al infierno. ¿Esa es la manera correcta? Sí, dice la Biblia que si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Pero ¿qué hacía Jesús cuando venía un pecador con él? Primero le mostraba el amor. ¿Y cuál es el amor? Yo di mi vida por ti. Yo estoy dando mi vida por ti. Arrepiéntete, porque eso te conviene. La gente no debe de buscar a Dios por miedo. La gente debe de buscar a Dios porque Dios le ama. Y si la gente lo rechaza voluntariamente, entonces encontrarán el juicio de Dios. Pero imagínense en casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros amigos, ¿cómo mostramos ese amor? ¿Condenándolos? ¿Haciéndolos sentir mal? ¿Cómo estamos enseñando el amor de Dios a través de nuestro servicio? ¿Cómo lo estamos enseñando? Jesús lo enseñó. ¿De qué manera? ¿De qué manera Jesús enseñó ese amor? Vamos a Juan, por favor, Isaac, en el capítulo 13, pero vamos del 5 al 11, por favor, que ya se me está yendo, creo, un poco el tiempo. ¿A poco ya tienen hambre? ¿No tienen hambre de la palabra? Entonces ya me voy. No es cierto. Del verso 5 al 11 dice: luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces, ¿qué pasó? Vino el que casi nunca hablaba. Vino a Simón y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies?
Imagínense a Pedro, ¿no? Se sentía ofendido porque el Señor le iba a lavar los pies. Eso es una falsa humildad. Porque si hubiera sido una humildad genuina, ¿qué hubiera hecho Pedro? Señor, no, espérame, tú no laves los pies de los discípulos, yo los lavo. Esa verdaderamente es humildad. Pero el decir, no, Señor, no me los laves, por favor. O sea, eso es una falsa humildad. Y a veces somos hipócritas, hermanos. Tenemos una falsa humildad. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que vayamos hacia adelante como Él nos enseña. Y dice, respondió Jesús, empieza a hablar con Pedro y le dice, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Cuando mostramos amor a alguien que no nos muestra amor, ¿qué pasa en la cabeza de esa persona? Sí, hay confusión. Dice la palabra de Dios, ascuas de fuego se amontonan sobre su cabeza. Dice, no entiendo cómo lo trato mal, soy grosero y me ama. Pues ¿qué le pasa? Hasta se enoja, ¿no? ¿Qué le pasa, no? Es algo que no comprenden. Jesús le dijo a Pedro, lo que yo hago, tú no lo entiendes. Jesús no tenía problema, no le importaba el qué dirán. Él sabía lo que tiene que hacer. Dice más adelante, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse sino los pies, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros lo estáis, aunque no todos. Eso es muy fuerte, eso es muy fuerte. ¿Quién conoce el corazón? Solo Dios. O sea, tú podrías decirle a alguno de tus hermanos, yo te voy a amar, pero sé que te vas a alejar y vas a ser un apóstata. ¿Tú podrías decir eso? Yo no, pero ni de chiste. Y menos a mi familia. Seguramente vas a estar ahí en el mundo, enlodándote y ensuciándote. No, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para maltratar a la gente? ¿Qué hizo Jesús? No necesitas que te lave la cabeza ni las manos. Ya están todos limpios. ¿Quién los había limpiado? El Señor. Cuando tú y yo venimos y en fe depositamos nuestra confianza en Dios, creemos en Jesús y confesamos nuestros pecados, en ese momento estamos limpios. Tú y yo estamos limpios si hemos creído en Jesús. No se necesita hacer nada, más que creer en Jesús para ser limpios. Pero ahora, ¿qué viene después? Pues que tenemos que estar limpiándonos constantemente, ¿qué? Del camino que estamos transitando en este mundo. A ver, levante la mano todos los que ya no pecamos. Mira, por allá atrás si hay uno que no peca. Hermano, al rato me dices cómo le haces porque yo no puedo. ¿Cuántos ya hemos dejado de practicar el pecado? Que eso es otra cosa. Dice Pablo, y esto erais algunos de vosotros, borrachos, mentirosos, adúlteros, etcétera. Esto erais, porque ciertamente dejamos de practicar el pecado, pero no dejamos de pecar. A lo mejor hoy te levantaste y tuviste un mal pensamiento con tu mamá, ¿no? Ay, mi mamá ya me vino a levantar como molesta. Seguimos pecando. Ya no necesitamos ser limpios. Pero si no has creído en Jesús, alguien en la iglesia, los pastores en la iglesia nos dice, la gracia que te ha salvado es la misma gracia que te ha transformado. Si yo digo que he creído en Jesús, es porque estoy siendo transformado día con día a su imagen. Entonces, ¿nos servimos nosotros unos a otros? ¿De qué manera? Por medio de la palabra. Ya no necesitamos compartir al hermano o al familiar, acércate a Jesús, a menos que no haya creído. Pero si ya es alguien que confesó a Jesús, ¿qué necesitamos hacer? Compartirle la palabra de Dios. Oye, lo que estás haciendo te va a perjudicar. Estás en riesgo, está en riesgo tu alma, está en riesgo tu vida. De esa manera nos servimos.
pero de una manera comprometida, no nada más aventando bibliazos. Acompañamos a nuestros hermanos, decimos, está bien, ven, vamos a tomar un tiempo de oración, yo voy a acompañarte, vamos a estudiar, vamos a discipularnos juntos. ¿Hacemos eso en la iglesia? ¿Hacemos eso con nuestra familia? ¿Hacemos eso con nuestros amigos? ¿Hacemos eso con la gente que está cercana a nosotros? Dice, bueno, al final dice porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Jesús hizo el trabajo necesario. La palabra de Dios hace el trabajo necesario. Dice la palabra de Dios que no vuelve vacía, sino que hace lo que tiene que hacer. Ayúdame ahí en Isaías 55:11, por favor, Isaac. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que la envié. Entonces, si yo estoy ministrando, ¿qué es ministrar? Servir, ¿sale? Si yo estoy ministrando a mi familiar, a mi amigo, a mi compañero de trabajo, lo estoy sirviendo, pero no nos volvamos consejeros. Dice la palabra, no os hagáis maestros o no quieran que les llamen maestros. Ay, ahí viene el sabio. No. Cuando compartimos la palabra de Dios estamos esperando esto, que la palabra de Dios haga eco en la vida de la gente. ¿Yo quién soy para aconsejar? Nadie. ¿Tienen a su pastor que les pueda dar un buen consejo? Por supuesto que sí. Pero el mejor consejo que les da su pastor y que creo que se los da es: busca a Dios, busca en la palabra de Dios. ¿Qué te está hablando el Señor en tu devocional? Ese es el mejor consejo que les da su pastor. No nos querramos volver nosotros consejeros de alguien. No somos. Descansemos en la palabra, porque si no, entonces pues va a estar complicado, ¿no? Vamos a terminar. Regresemos a Juan, por favor. Servir como Jesús es seguir verdaderamente su ejemplo. Juan 13:12 al 17. Ya nos vamos a ir rápido con esto. Bueno, siempre decimos eso los que estamos compartiendo y luego nos tardamos más, ¿verdad? Juan, ¿ya lo encontramos? Eso. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hasta este punto hemos entendido lo que es el servicio. ¿Nos quedó claro el ejemplo del Señor? ¿Sí? ¿Qué es el servicio? Dar nuestra vida por alguien más. Esa es la mayor extensión del servicio, el amor hasta el final. ¿Y cuál ha sido el ejemplo del Señor? En la práctica, no solamente de palabra, en la práctica. ¿Qué estás haciendo tú en tu familia para servir en tu casa? ¿Qué estás haciendo tú en tu familia para servir a tu cónyuge, a tus hijos? ¿Qué estás haciendo tú en tu trabajo para que la gente mire a Dios y no te mire a ti como alguien religioso? ¿Qué estás haciendo en tu comunidad? ¿Qué estamos haciendo en nuestra comunidad para servir y para que la gente diga: a ver, todos los vecinos no pagan el agua, pero ese sí la paga? Todos los vecinos tiran la basura, pero este la recoge. Todos los vecinos sacan a sus perros y no recogen sus suciedades, pero él sí las recoge, e incluso recoge el de los demás. ¿Estamos sirviendo a ese grado? ¿Hemos entendido a este punto lo que el Señor nos está enseñando? Si hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos salvos. Lo que platicábamos hace rato. Ahora el siguiente paso es ser verdaderamente sus seguidores y discípulos, porque al creer en Jesús nos convertimos en sus siervos.
Porque antes dice la palabra de Dios, siervos de quienes éramos, del pecado. O sea, no hay más que de dos sopas, dicen por ahí. O somos siervos del pecado o somos siervos de Dios. ¿De quiénes somos siervos? ¿Tengo que servir a alguien a fuerza? Sí, no hay otra, hermano. ¿Por qué? Porque si dejas de servir a Dios y te vas al pecado, pues vas a ser esclavo del pecado. Yo prefiero ser esclavo del Señor. Entonces, antes servíamos al pecado. ¿Ahora a quién servimos? A Dios, y tengo que seguir su ejemplo. Juan 12:26, ayúdame Isaac, por favor. Dice: si alguno me sirve, ¿qué? ¿No estaría al revés esto? Si alguno me sigue, sírvame. No, si alguno me sirve, pues sígame. O sea, sigamos el ejemplo del Señor. Y donde yo estuviere, ahí también estará ¿quién? Mi servidor. ¿A dónde iba Jesús? Al Padre, ¿no? Ahí nos prometió moradas. Este cuerpo es temporal. El tiempo que estamos sirviendo aquí es temporal, hermanos. Si alguno me sirviere, ¿qué va a pasar? Híjole, ¿de quién queremos honra, hermanos? Es que quiero que mis hijos reconozcan todo el esfuerzo que he hecho por ellos y cómo he dejado de comer y me he desvelado. ¿Y qué? ¿De quién quieres honra? ¿De tus hijos o de Dios? No hay excusa. Si sigo al Señor en su ejemplo, debo tener la misma actitud de servicio para con los demás. Tenemos un deber al seguir a Jesús y tenemos un compromiso con el Señor para imitar sus pasos. Primera de Pedro 2:21 al 23, ¿qué dice? Ayúdame, Isaac. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Entonces, ¿para qué fuimos llamados? Para padecer, exactamente. Qué raro, ¿no? Fuimos llamados para padecer. Luego dice: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y viene aquí algo importante, dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. A ver, ¿servimos así, sin pecado? ¿Servimos sin engaño? ¿Servimos sin importar si nos maldicen? ¿Cómo respondemos cuando nos maldicen? ¿Qué decimos? ¿Nos quedamos callados? Dice aquí: cuando padecía no amenazaba. ¿Cuántos de nosotros hemos amenazado? Decir: me las vas a pagar, no me conoces, ya me llegaste al límite, ya no sabes con quién te metiste. A veces hasta decimos: tú te lo buscaste y al rato me vas a conocer como soy verdaderamente. Todas esas son amenazas, hermanos, y es bien fuerte porque todos los decimos. Este es el ejemplo. ¿De quién? De Jesús. Entonces, qué huellas tan claras nos dejó el Señor, pero son tan grandes que si no buscamos su ayuda nos vamos a hundir en las huellas en lugar de seguirlas. ¿Qué dicen sus pisadas? Padecer, no hay pecado, no hay engaño en su boca, no maldecía, no amenazaba, se encomendaba a Dios. ¿Caminamos por estas huellas al servir a nuestros cercanos? ¿Los servimos de esta manera? El servir es una gran bendición, solo si lo hacemos a la manera de Cristo y no a nuestra manera. Terminemos ahí en Juan, por favor, Isaac. Juan 13, verso 16 y 17. Juan 13, 16 y 17. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, ¿cómo vamos a hacer? Bienaventurados. Qué chido es esto, ¿no? La gente busca la felicidad siempre en este mundo, a través de lo material, a través del poder, a través de una relación, a través de un trabajo. ¿La felicidad dónde está? En el servir a Dios. Si lo hacemos a nuestra manera, no va a suceder. Si lo hacemos a la manera de Cristo,
¿cómo vamos a hacer? Vamos a entender algo. No somos mayores que Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Se despojó y sirvió. No somos más importantes que Jesús. Y Jesús, siendo en la última cena el líder, el principal, el Hijo de Dios, ¿qué hizo? Le lavó los pies a sus discípulos. No nos olvidemos que somos solo mensajeros. ¿Qué quiere decir la palabra apóstol? Mensajero, enviado. Eso somos. No nos creamos, ay, mira, el hermano que sabe mucho y es un erudito. No somos más que mensajeros. Al servir recibimos el gozo de Dios, como dice el Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. No esperes un servicio. Alguien te lo dará, porque dice la palabra de Dios que Dios te va a honrar, pero vas a ser más feliz cuando sirvas a otros. Vamos a ponernos de pie, por favor. Espero no haberme tardado mucho.